preciosa palabra en Salmo 119, verso 128. Y leemos la bendita y preciosa palabra del Señor en el nombre del Padre, nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, te damos gracias por este privilegio de poder estar aquí hoy reunidos en tu nombre, Señor. Glorifica tu palabra, Señor, que corra y sea glorificada en nuestras vidas, Dios amado. Te damos gracias por ser tan bueno, benevolente, misericordioso, compasivo, Señor, en gran manera. Por permitirnos, Señor, por darnos la salud para estar hoy acá, Señor, y disfrutar de tu presencia, disfrutar de la comunidad entre hermanos, disfrutar de tu Santo Espíritu, Señor. Qué privilegio tan grande que no tiene el mundo, Señor. Ayúdanos a valorarlo, Señor, a apreciarlo, como el salmista aprecia tu presencia y tu bendita palabra sobre todas las cosas. Te damos gracias, Padre precioso. Te bendecimos, maravilloso, hermoso Espíritu Santo, Maestro, en el nombre de nuestro Señor y Rey, nuestro Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai. Te damos toda la gloria, Padre, en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos en la enseñanza número 67, bajo el tema: el que ama al Señor y ama su palabra, aborrece todo camino de pecado. En este verso 128 es la conclusión del salmista sobre lo que dice el verso anterior, verso 127, que dice que ama la palabra más que el oro, y que el mucho oro refinado, fino. Y entonces es de ese amor por la palabra que él ama tanto, que lo lleva a aborrecer todo lo que es contrario a la palabra, todo camino de pecado, todo camino de mentira. Y es importante entender que la medida de rectitud para el salmista es la palabra de Dios. Dice que considera recta la palabra de Dios sobre todas las cosas, y no acepta ningún camino que no se ajuste a la palabra. Qué importante para nuestras vidas que nosotros no permitamos en ella nada que no sea conforme a lo que dice Dios, porque ahí Dios garantiza bendición para nuestra vida, para nuestros hijos. Él aborrece todo camino de pecado, todo lo que la palabra de Dios considera malo, o torcido, o engañoso, o mentiroso. Y es importante entender que nosotros, usted y yo, requerimos una renovación de nuestra mente. O sea, que nuestra mente, no pensar como pensábamos antes, necesitamos otra mente para poder amar lo que Dios ama, hermanos. Qué fácil es amar lo que siempre nos acostumbramos a vivir, hermano. Qué fácil es amar las fiestas, el pecado, la traición, la mentira, porque todo se disfruta. Qué difícil aborrecer lo que hace daño a nuestros hogares. Qué difícil aborrecer el pecado que hace que nuestros hogares se separen, hermano. Qué difícil es amar lo que Dios ama, la bendición, el amor, la unidad, el perdón. Qué difícil.
y aborrecer, hermanos, el pecado. Qué difícil amar lo que Dios ama. Pero el salmista tiene una obra de Dios en su vida y él dice que ama la palabra por encima de todo y aborrece todo lo que lo separe de Dios. Vayamos a Juan 8:31 para que veamos lo que dice el Señor Jesús. Si nosotros, hermanos, nos acostumbráramos a ver la palabra de Dios no como una religión más, como una religión nueva, como un cambio de religión, no, sino la palabra de Dios. Mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos, ojo, que habían creído en él, hombres que le creyeron a su palabra. Entonces notemos que los judíos habían creído en la palabra del Señor, habían hecho una confesión de fe, o sea, en su corazón tenían convicción de que Él era el Mesías, de que Él era el milagro, de que Él era el poder de Dios, de que Él podía traer libertad, bendición y salvación a sus vidas. Pero eso mismo creemos la mayoría de la iglesia. La mayoría de la iglesia, o toda la iglesia, creemos en el Mesías, creemos en la palabra. Por eso Él dice, y entonces le dice, sí, mire que es una condición, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Entonces mire, o sea, continúas en mi palabra. Habla de constancia, habla de permanencia, habla de perseverancia en la palabra de Dios. Entonces mire que no es solo congregarnos o servir en una iglesia, el Señor habla de compromiso, habla de permanencia. Si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis, mire, verdaderamente mis discípulos. O sea, que el que no permanece en la palabra no es discípulo del Señor. Y como tal, hermano, no podrá ser libre. Si vosotros, una condición sí, o sea, si no permanecen, no son mis discípulos. Seréis verdaderamente, porque es que la mayoría de la iglesia, según Jesucristo, muchos son los llamados, pocos los escogidos, la mayoría de la iglesia no permanece. ¿Qué es permanecer en la palabra? Es que Dios nos habla de perdón y uno en cada circunstancia difícil que se nos presente, perdonar, permanecer. Es lo que dice Dios. Eso es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra no es venir todos los días a la iglesia. Nada que ver con eso, hermano. ¿Cuántos, hermanos, por mucho tiempo fuimos a la iglesia y seguíamos en fornicación, seguíamos en mentira, seguíamos en pecado, en odio, en tantas cosas? Y eso sí, no faltábamos a la iglesia. Entonces Dios habla, cuando el Señor aquí habla de permanencia, habla de permanecer, de que su palabra sea así, sea amén, que sea obedecida todo el tiempo para poder ser discípulo del Señor. Verso 32, y conoceréis la verdad, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la verdad, os hará libres. Entonces, el conocer la palabra y permanecer en ella es lo que nos hace libres. La condición que el Señor pone para ser discípulo y ser libre, ¿libre de qué, hermanos? Señor habla libre del yo. Acuérdense que hay dos personas en el creyente. La persona del mundo solamente tiene una persona que no conoce de Dios, pero la persona que conoce de Dios, dice la Biblia que viene el Espíritu Santo a morar en su vida. Vienen el Padre, el Hijo y el Espíritu. Juan 14:20. En aquel día conoceréis, les decía el Señor, que yo estoy en mi Padre, vosotros dentro de mí y yo dentro de vosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo en la vida del creyente. Nuevo nacimiento. Entonces, nueva persona. Dice que el que está en Cristo, dice, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? Las fornicaciones, las mentiras, la traición, todo eso pasó. Eso queda todavía en uno, pero en un viejo hombre ya hay dos personas, el viejo hombre y el nuevo hombre. Cuando el Señor dice, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres,
habla de que el nuevo hombre tiene la libertad para glorificar a Dios y tiene un poder sobre el hombre viejo, sobre sí mismo, para aborrecer lo que antes quería, el pecado. Eso es un poder sobrenatural. Entonces, porque hay muchos que creen en Dios, pero tristemente no conocen su palabra y como resultado no pueden permanecer en la palabra. Cualquier circunstancia los tira al piso o nos tira al piso. Cualquier problema difícil, hermano, nos desarma todo. De un momento a otro se presenta cualquier circunstancia y podríamos reaccionar como demonios. Me dice 3, yo le digo 4. Entonces no es permanecer en la palabra. ¿Por qué? Porque mire, lo que está diciendo, está dando el Señor de salvación. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hay que conocer a Dios y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Vida eterna, salvación, libertad sobre el pecado. Conocer la palabra. Al no permanecer en la palabra, no podremos conocer la verdad, hermanos, que nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del viejo hombre, de la otra persona que hay dentro de uno. Mire cómo hay personas que una vez que vinieron al Señor, o sea, no cambiaron de religión, no, vinieron por primera vez a tener una relación con un Dios vivo, el mismo Dios que tenían en la religión anterior, pero que nunca lo conoció. Ahora comienza a conocer al Dios de la Biblia que siempre nos enseñaron nuestros padres, pero ya nunca nos enseñaron la Biblia, sino que ellos nos guiaron a una religión, y cuando comenzamos a conocer esa Biblia, comenzamos una relación personal con un Dios personal. Y entonces ese Dios transforma nuestra vida, nos convence, nos llena de su querer y de su poder para hacer lo que Él quiere que hagamos. Es una obra sobrenatural. Entonces ese hombre nuevo es el que ya tiene que estar en guerra con el anterior. Hermanos, si Dios restauró mi hogar, tengo que mantenerme en comunión con Dios para que el hombre viejo no siga nuevamente el pecado. ¿Cuántos hogares se han restaurado y en un momento a otro el tipo o la mujer vuelve a caer en la misma mentira, en el mismo pecado? ¿Por qué? Porque no fue libre, verdaderamente libre. ¿Qué lo hace libre? La palabra de Dios. Muy importante. Permanecer en la palabra es que hagamos lo que hagamos o suceda lo que suceda, no nos movemos de ella. O sea, no vamos a hacer lo que no le agrada a Dios. Eso es permanecer en la palabra. Consultamos: Señor, ¿qué harías tú en este caso? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en esta situación? Mire, permanecer en la palabra. Muy importante. Porque, hermano, tenemos que ser libres del poder del hombre viejo, porque hay un poder en el hombre viejo. Un poder. Porque mira, hay gente que ama al Señor, que está en la iglesia, aman. Yo conozco personas así, porque he hablado con personas así. Hermano, aman al Señor, se deleitan en la palabra, pero una vez que salen, hermano, el mundo los coge. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural en el hombre viejo. El hombre viejo que quiere continuar en su pecado. Entonces hay que ser libres de ese poder del hombre viejo para obtener otro poder sobre el pecado y poder vivir a Cristo, poder hacer la voluntad de Dios. Para eso necesitamos un poder sobrenatural. Hermano, el Señor les dijo a los discípulos, 3 años y medio con ellos, 3 años y medio mostrándoles milagros, prodigios y maravillas, y cuando se iba a ir les dijo: ustedes todavía no están listos, no se muevan de acá porque se los come el diablo. No se muevan de acá hasta que no venga el poder de lo alto. Cuando vino el poder de lo alto, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo sobre sus vidas, hermanos, fueron transformados. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ser transformados por el poder del Espíritu de Dios. O si no, hermanos, vamos a seguir el hombre viejo enseñoreado, y usted y yo, hermanos, todavía en pecado como antes, pero ahorita multiplicado a los ojos de Dios, gravísimo. Porque antes no conocíamos a Dios. Pecar conociendo a Dios, qué grave.
¿Por qué? Porque estamos menospreciando el poder de su Espíritu, el poder de su palabra, el poder de su sangre, hermano. De la Biblia dice que el Señor nos empodera. Entonces, tenemos que ser libres del yo para poder aborrecer el pecado y comprobar lo que es agradable al Señor. La Biblia nos llama a estar comprobando si le agrada al Señor lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. Hay que ser libres de ese hombre viejo para poder amar a Dios, hermano. La Biblia habla del primer mandamiento. ¿Qué es lo que dice el primer mandamiento? El que no se sabe el primer mandamiento, todo el mundo no lo sabemos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y por ahí dice en Deuteronomio capítulo 6, hermanos, del verso 6 en adelante, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, porque ¿qué hay en el corazón? Sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad, decisiones, cosas que nos mueven, hermano, a mantenernos en la vida de siempre. Ya hubo perdón y de un momento a otro pasa cualquier situación, le viene a memoria cuando pecó, cuando hizo y vuelve y se enoja con él. Necesitamos ser libres, hermano. O sea, tenemos que llevar las cosas a Cristo para poder que Dios santifique a ese varón que está en pecado, que está en borrachera. Dios puede hacer una obra en él como la hace usted y en mí. Porque a nosotros Dios no nos sacó de la santidad, nos sacó de la inmundicia. Entonces lo puede hacer, hermano, que el esposo está perdido, que él hace que esté perdido, que se pierda más. Ore por él, que es que usted no es la que lo va a cambiar, el Dios, el que tiene el poder para transformarlo. Entonces, hay que ser libre de ese yo, hermano. Sin eso estamos graves. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 17. Hermano, porque es que ese hombre viejo nos quiere dominar todo el tiempo. Nos trae desánimo. Y todo está bien, hermano, de un momento el desánimo. Uno ya no quiero más, no quiero ir a la iglesia. Hermano, el hombre viejo, mire lo que dice. Porque el deseo de la carne, del yo, el hombre viejo, ese antes de venir a Cristo, no antes de cambiar de religión, eso es mentira, antes de venir a Cristo, el hombre viejo, porque el deseo del hombre viejo, el deseo de la carne, es contra el Espíritu, y el Espíritu de Dios es contra la carne, contra el hombre viejo. Ojo, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Se lo explico en otra versión, la versión Pueblo de Dios. El mismo verso dice: nuestra naturaleza caída, hermano, el hombre está caído. El hombre, por mucho que se esfuerce de hacer el bien, no puede nunca, hermano, glorificar a Dios. Segundo, le podrá hacer bien a la gente, pero vaya a ver qué dice la esposa. El único que puede transformar a ese fornicario, a ese mentiroso, a ese adúltero, es Dios. Entonces, por eso dice que nuestra naturaleza caída antes de Cristo, yo lo he dicho, hermano, pero porque pasó en mi vida. La mujer, hermano, hoy en día con toda la tecnología que hay para mantener al esposo, va y se hacen una cosa, se hacen otra, no pierdas plática, guarda la hora. Que siempre va a haber una escoba nueva en la calle que le va a gustar barrer más con ella. Eso es una realidad, hermano, eso no lo podemos negar. Puede ser hermosa, no necesita ser nada, hermano, ser bien preciosa, preciosa por dentro, preciosa por fuera. Ama a los hijos, cuida el hogar, dedicada, esperándolo del trabajo, y el sinvergüenza te va a buscar. ¿Pero por qué? No lo culpes, está caído, eso es lo que dice Dios, está caído, no tiene el poder. Qué cosa más terrible, hermano, que uno cantarle a Dios cosas que uno sabe que no son así. Qué terrible, mujer, que a ti te dice el esposo, que le digamos a la esposa cosas lindas y que ya sabe que no es así. Mejor que no le digamos nada. Hermanos, aquí lo dice, nuestra naturaleza caída antes de Cristo, antes de venir a Dios. Ojo, no antes, no, porque es que yo tengo mi religión, esa religión, ¿para qué me sirvió a mí? ¿Para qué le sirvió a mi esposa la religión que yo tenía? Para ser más adúltero cada vez. Y eso sí, me mantenía con mis bobaditas.
¿Para qué sirve esto? La mujer que quiere esto, no, la mujer quiere cambio, quiere que la ame, quiere que la respete, quiere que la honre. Aquí lo dice, nuestra naturaleza caída desea lo que está en contra de Dios, hermano. ¿Cómo no va a ser en contra de Dios que yo teniendo mi mujer no vaya a buscar otra? ¿Cómo no va a ser en contra de Dios, hermano, que yo estoy recibiendo una paga y esté robando por aquí por el lado? ¿Cómo no va a ser en contra de Dios que yo tenga un trabajo, que muchos miles o millones no tienen ese trabajo y que yo esté robando tiempo, esté trabajando mal para la empresa? ¿Cómo voy a buscar honra de Dios? O sea, hay muchas formas. Nuestra naturaleza caída desea lo que está en contra de Dios. Sale de la casa, la Biblia dice que los ojos del hombre nunca se sacian. Nunca se sacian, siempre va a estar buscando el pecado. Le pide al Señor que le regale una moto, le regala la moto, quiere otra mejor, quiere un carro, otro mejor, una casa, otra mejor, tiene dos, quiere tres, tiene una empresa que, mire, hombres industriales que ganan millones y por ejemplo, si este año ganaron solamente 500 millones y el año pasado ganaron y este ganan 500, no pueden dormir, pierden el sueño, se angustian porque solamente ganaron 500, ¿no me parece? ¿Por qué? Porque los ojos y el corazón nunca se sacian. El único que puede saciar nuestro corazón, nuestros ojos y nuestra vida es el Señor, no una religión, hermano. Entonces, nuestra naturaleza caída desea lo que está en contra de Dios. Verso 17b. Y el Espíritu de Dios desea que hagamos lo que está en contra de nuestra naturaleza caída. Claro. O sea, Dios desea que hagamos lo que a Él le agrada, no lo que esta carne quiere. Y mire lo que sigue diciendo. 17, la parte 6. Los dos se oponen entre sí, o sea, hay una guerra. Hay una guerra. Cuando usted tiene dos personas dentro de sí, el viejo hombre y el nuevo hombre, comienza la guerra. Anteriormente era uno solito, todo pecado. Vénganos tu reino. Pero ahora los dos se oponen entre sí, o sea, ahora hay una guerra entre el Espíritu Santo de Dios que está en nuestra vida y el hombre viejo que quiere salir a pecar. Hermano, y sigue diciendo, por eso es que ustedes no pueden hacer todo lo que se les antoja. Mire qué hermosura. O sea que muchos creyentes quisieran, hermano, darle rienda suelta a su vida. A ver, llega el diciembre, hermano, y comienzan a temblar. Las fiestas y los atraen. El internet, el celular, hermano, las cosas, la pornografía, hermano, y no saben qué hacer. Por eso dice el Espíritu Santo que cuando venimos a Dios, ya no estás solito, ya estás conmigo, ya yo me voy a oponer, voy a pelear para mantenerte bajo mi bendición. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Los dos se oponen entre sí, están en guerra, el espíritu y el hombre viejo. Por eso es que ustedes no pueden hacer, hermano, ¿cómo no debemos ser agradecidos con el Señor? Que el Señor siempre está peleando para que nosotros no hagamos lo que queremos. Ay, hermano, ¿cuánto estaríamos ya perdidos haciendo lo que queremos? Hermano, el Espíritu Santo de Dios nos guarda. Entonces, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, al viejo hombre, al hombre sin Dios, al que tiene una religión es lo mismo, el que tiene una religión es lo mismo, porque la iglesia, miren, esta que es la iglesia del Señor, la iglesia evangélica. ¿Por qué evangélica? Porque la Biblia católica es la bendita y preciosa palabra de Dios y ya no la tenemos por allá, aguantando polvo en una esquina, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es la diferencia con la religión anterior, que ahora la palabra ya está dentro de nosotros. Haré un pacto con vosotros, Jeremías 31, 31 a 33, no como el pacto que hice con vuestros padres, en cuales ellos desobedecieron. Ahora haré un pacto. Dice, pondré mis leyes en vuestra mente. No me pongan la Biblia por allá a matar polvo. Eso no dijo el Señor. No, pondré mi palabra en vuestra mente y la escribiré en vuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el nuevo pacto. Entonces, ¿por qué? Porque al viejo hombre, al viejo yo, a la vieja mujer, no le interesa permanecer en nada. Sobre todo a los hombres. Claro, hoy en día eso ya se igualó. Es voluble, el viejo hombre es voluble, cambia. Va con la esposa y de un momento a otro la mirada se le va hacia él quiera permanecer. De un momento a otro los ojos quedan mirando para allá donde está la muchacha. Es voluble, es inestable, no quiere compromiso, le gustan los cambios al viejo hombre. Le gustan los cambios. Un celular tiene el último modelo, pero
Vieron las noticias que salió el nuevo Apple y ya quiere ese, sabiendo que tiene lo último. Más plata, más gastos, hermano. No nos saciamos. Así que la condición de Dios para ser discípulos, hermanos, y ser libres es permanecer en su palabra, permanecer, obedecer. Eso es lo que significa permanecer, obedecer su palabra. Miren lo que dice Romanos 6:16. Porque anteriormente nosotros éramos esclavos del pecado. Esclavos es lo que está diciendo este libro. Éramos esclavos del pecado. Y como el Señor cambia, transforma nuestras vidas, hermanos, nos da un hogar nuevo, un corazón nuevo, una mente nueva para amarnos, para perdonarnos cuando hay dificultades, para bendecirnos, para restaurarnos. Hermanos, es una hermosura que no vive el mundo. Miren lo que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, se está refiriendo al yo, al hombre viejo, para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, esclavos del pecado, del hombre viejo, que no quiere y no pecar, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia de la palabra para justicia, salvación. Uno es esclavo de lo que no obedece. Dios nos llama, y es una forma de decir, depender de la palabra, porque sin la palabra, hermano, como le digo Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida para el hogar, vida para los hijos, hermano? Vida eterna, bendición, sanidad, hermano, provisión, protección de Dios. Entonces, vemos que el salmista dice que considera rectos, justos, puros, santos todos los mandamientos, toda la palabra de Dios. Y entonces dice: por eso yo aborrezco todo camino de mentira, todo camino de pecado. Ojo, pero lo que él declara es la constante, hermanos, es la constante de los hijos de Dios a través de toda la Biblia. Eso que declara el salmista es la constante. Vamos a hablar de un ejemplo. Hermano, los que aman la palabra y lo honran al Señor, siempre seremos puestos a prueba. Porque es que aquí ni usted y yo cantamos igual, y todos cantamos igual, y nos ponemos sentimentales, y qué lindo el Señor. Pero el Señor dice: ok, hijo, hija, como estás cantando del himno, vamos a ver si lo que me estás cantando es sincero. Entonces Dios permite circunstancias en nuestras vidas. Por eso, hermano, Dios prueba a los que decimos amarlo a Él y amar su palabra. Dios primero nos prueba, hermano, con pequeñeces, para ver si nos va capacitando para que resistamos más prueba, para hacernos brillar más delante de Él y delante del mundo, porque ese es el propósito de Dios, que usted y yo seamos como lumineras delante del mundo. Qué importante, para hacernos brillar. Sin pruebas no habrá libertad, no habrá crecimiento, no habrá permanencia, no seremos discípulos, no honraremos a Dios. Hermano, usted en cualquier parte, usted va a estudiar lo que sea, y si no le hacen pruebas, no aprende. ¿Para qué la prueba? Para medir cómo, a ver si pasa el próximo semestre o se quedó. ¿Cuánta iglesia, hermano? Años y años y años en la iglesia, hermano. Y el próximo año está peor que el anterior. En desobediencia, peor. ¿Por qué? Porque ya saben más, estuvieron más expuestos a la luz y sin embargo no obedecen. Entonces, muy importante, el salmista lo vemos, llevamos 128 versos estudiados, hermano. El salmista es probado todo el tiempo, pero ¿qué decide él? Porque es una decisión. Permanecer en la palabra y aborrecer todo lo que nos separe de Dios, de la voluntad de Dios. Es una decisión. Vayamos a Génesis, capítulo 6, verso 9.
Nuestras decisiones, hermano, es lo que más le interesa y le importa a Dios, nuestras decisiones. Miren lo que dice sobre Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué importante entender esto. Si nosotros, era perfecto en todas las generaciones. Si nosotros nos damos cuenta en qué generación caminó Noé, cómo hizo para ser justo delante de Dios y para ser perfecto a los ojos de Dios. Uno se preocupa hoy viendo nuestros hijos. Dios mío, en la casa les damos una enseñanza, les damos un ejemplo, un testimonio, les pedimos de que honren al Señor. Pero cuando están en la escuela, usted ya perdió el control. Allá van a estar rodeados de un poco de tipos de cosas. Y mire con esas nuevas leyes que están sacando, en donde le van a decir a su niño de 2 años o 3 añitos, ¿usted qué quiere ser? ¿Hombre o mujer? ¿Qué es lo que más le gusta? Esa fue la ley que propuso esta mujer, apoyada por este presidente que tenemos y por ese congreso perverso que tenemos, muchos. Entonces llega su hijo y entonces, cuando menos lo pensó, usted llegó con bata a la casa y atrévase a decirle algo. Esa fue la ley de esta mujer, mentirosa, la han cogido todo tipo de mentiras. ¿Por qué? Porque el salmista dice que aborrece todo camino de mentira. La Biblia dice que el que ama a Dios aborrece el pecado. O sea, usted no puede decir que es cristiano, usted no, pero también hay que dejar que ellos anden en libertad. Déjenlos que anden en libertad, pero no apoye esa mentira si es hijo de Dios, porque Dios dice que el que lo ama, él aborrece el pecado. Y si yo aborrezco el pecado, ¿por qué voy a hablar bien de eso? Entonces, claro, Noé vivía en una generación de millones de personas y el único perfecto era él, todos eran graves. Y por la misericordia de Dios con Noé salvó su familia, que su familia también había problemas graves. Entonces, vemos en Noé la misma actitud del salmista. ¿Cuál fue la actitud del salmista? Permanecer en la palabra de Dios. Dios le dio una palabra a Noé. Y ojo, se la dio no en cualquier cosa, porque es que usted con su buen trabajo, con todo bien en la casa, y Dios le dio una promesa maravillosa. No, eso está bien. No, Dios le dio una palabra a Noé en medio de la perversión, en medio, hermano, del homosexualismo, del lesbianismo. La peor generación que ha existido es la de Noé y esta que hoy con nosotros, igualita. Y él permanecer, hermano, usted sabe lo que es que usted es un hombre, una mujer de Dios. Usted se va al trabajo y permanecer usted en la voluntad de Dios, hermano. Dios, los ojos de Dios están sobre usted todo el tiempo y sobre mí. Entonces viene, usted tiene su esposo, está trabajando y viene a aparecer el tipo, el galán, a comenzar a coquetearla. Y usted tiene que honrar el pecado o honrar a Dios, no hay Dios. Dice que Noé permaneció en la palabra de Dios. Dice que fue justo y recto y perfecto delante de Dios. Entonces Noé andaba en la misma actitud del salmista, permanecía en la palabra de Dios a pesar de todo lo que lo rodeaba. Eso es lo que nos llama el Señor. Eso es lo que está diciendo el salmista, que él permanece y ve santa, perfecta, justa, recta la palabra de Dios sobre todas las cosas, y por eso aborrece todo lo que no sea la palabra de Dios. A eso es que llama a Dios a sus hijos. Dios nos llama a hacer la diferencia. Dice, sed santos como yo soy santo. No dice, sean como el mundo, que yo lo recibo. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque hoy en día hay una teoría de muchos pastores que dicen, no, ven que Dios te acepta tal y como eres. Dios acepta a cada persona en Cristo, a través de la sangre de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo. Si no, no hay forma. Usted si viene, yo entro, ahí es que yo entro. ¿Quién lo va a echar? Si usted es malo, si es asesino, si es prostituta, si es lesbiana, venga, bien recibida, la amamos, la bendecimos.
Pero el que va a decir si la acepta o no es el Señor. Cuando Él comience una obra, usted le abre el corazón. Hermano, usted y yo, ¿por qué estamos aquí? Porque seguimos en nuestro pecado, en nuestra fornicación, en mentiras, robos, traiciones, asesinatos y de todo. No, estamos aquí porque le dijimos, Señor, haz tu obra en mi vida. O si no, hermano, Dios acepta a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Y la iglesia del Señor está llena de asesinos, prostitutas, ladrones, fornicarios, todo, borrachos, éramos todo eso. Pues a lo mejor yo no era todo eso, pero tenía varias de las cositas. Y así cada uno. Entonces, la iglesia del Señor, hermano, no es perfecta. La iglesia del Señor, venimos a que Dios comience un trabajo de perfección, de purificación, de santificación en nuestras vidas. Entonces, vemos en Noé la misma actitud del salmista. Usted y yo, hermano, no somos justos porque nos congregamos. ¿Sabe dónde lo ve Dios justo a usted y a mí? Cuando en medio de esta perversa generación, inclusive en nuestro hogar, porque hay muchos esposos que no creen en Cristo, no quieren, hay muchas esposas que no creen en Cristo, hay muchos hermanos, tías, madres, padres que no quieren saber nada de Dios, porque dicen, yo ya tengo mi religión para el hijo. Le dice la esposa, me has dado testimonio a mí, lo único que has hecho es maltratarme, fornicar, hacer de todo. ¿Qué testimonio? Entonces nosotros venimos acá para que el Señor obre en nuestra vida. Yo no soy mejor que la prostituta, hermano, ni usted. Dios está haciendo una obra en mí como la puede hacer en ella ya. No hay diferencia. La diferencia es que usted y yo decidimos, Señor, aquí estamos. Mire, usted y yo nos pudimos haber quedado hoy viendo televisión, caminando como todo el mundo, pero ve, usted hizo el esfuerzo de venir aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que convence. Dios nos convenció. Entonces, usted y yo no somos justos porque nos congregamos, hermano. Muy importante esto. Sino porque en medio de una generación perfecta como Noé, caminamos con Dios. Caminamos con Dios. Por eso es que somos justos. Porque otros dicen caminar con el pecado, pero el justo camina con Dios como Noé. En medio de una generación, hermano, como la de hoy. Exacta la generación perversa de Noé. Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses. No, vamos a Génesis. Mire lo que dice el verso 5 de Génesis. Para que usted vea cómo era esa generación y usted mismo piense si es como la de hoy. Mire lo que dice Génesis 6:5. Y vio Dios, mire, Dios, no le contaron, Él lo vio, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pregunta, ¿habrá maldad hoy en la tierra, hermanos? Dios describe esa misma generación en el Nuevo Testamento, Ezequiel se lo muestro. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo únicamente al mal. O sea que nunca tuvieron un pensamiento diferente al mal, porque Dios lo está diciendo, solamente al mal. Dios describe esa misma generación. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Y si su Biblia tiene títulos, mire lo que dice el título. El carácter de los hombres en los últimos tiempos, en los postreros días. Y mire lo que dice 2 de Timoteo 3:1. Mire, pero vamos a leerlo despacito, hermano, para que a mí me gusta digerir, no tragar entero. No es de bueno uno tener una comidita y comerla y saborearla y no tragar como un marrano. Hay gente que tragan como marrano. Usted empezó a comer con ellos y cuando usted va a coger la cuchara ya terminaron. No, hay que disfrutar la comidita, hermanos.
Hay que disfrutarla, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay millones y millones que quisieran tener una sola cucharadita de la 100 que usted va a comer. Y quisieran saborear si quiere un arrocito, hermanos. Entonces, mire, también debes saber esto. Ojo, analicemos. Al decir debes también significa que le dijo otras cosas antes, ¿cierto? Es porque Pablo ya lo venía previniendo en el capítulo 2. Vayamos al capítulo anterior. Pablo le dice en 1 Timoteo 2:20, le dice que en la iglesia de Dios hay muchos pasos, hay diferentes creyentes, diferentes tipos de creyentes, unos que honran a Dios y otros que no honran a Dios. Eso es lo que está diciendo 2 Timoteo 2:20. Y le dice en el verso 20, pero si tú le dice, pero si tú te limpias, verso 21, pero si tú te limpias de lo que no le agrada a Dios, o sea, de estas cosas, yo me lo estoy diciendo para que usted lo entienda. Perdón, 2 de Timoteo, no primera, 2 de Timoteo, sí, así es. Pero si tú te limpias de estas cosas, o sea, de lo que no agrada a Dios, serás instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que le está diciendo. Le digo, antes de decirle lo que él le quiere decir en el capítulo 3, verso 1, le está diciendo esto. Y después le dice en el verso 22, huye también, o sea, primero le dice, oh Timoteo, que en la iglesia del Señor hay muchos tipos de creyentes. Hay unos que no agradan a Dios y hay otros que son de honra. Ahora, si tú, Timoteo, le quieres agradar a Dios, entonces límpiate de todas esas cosas malas que hay. Segundo, le dice en el verso 22, huye también de las pasiones juveniles. Uy, hermano, los jóvenes sí que tienen pasiones. Y Timoteo estaba joven. Y sigue la justicia, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y entonces ahí le sigue diciendo, ya en el 3.1, también debes saber esto. Vayamos ahora sí al 3.1 para que entendamos el contexto. La generación de los últimos tiempos, hermano. ¿Qué tiempos pueden haber más peligrosos que los que usted y yo estamos viviendo, hermanos? Créanme que yo estoy aterrado, verdaderamente. O sea, para que yo me aterre de alguna cosa, puede caer un avión aquí, un edificio se cayó allí, a lo mejor me hizo o no me hizo, no importa. Pero me tiene aterrado que una mujer o un hombre cualquiera que tome una decisión de ser, porque el homosexualismo, el lesbianismo, las perversiones son decisiones, ya está comprobado científicamente. Son decisiones, pero la Biblia lo dice, yo no necesito que la ciencia me compruebe nada. Son decisiones. Y que una mujer que tome una decisión de ser una lesbiana esté en el Congreso, porque eso es lo que usted y yo nombramos, y saque, hermano, escondido de todo el mundo, mira con el presidente, y meta en todos los colegios y escuelas y kinderes de niños, en toda la nación, que los niños pueden ponerse bata si quieren y que las mujeres pueden ponerse pantalón si quieren. Y la gente lo prueba, hermanos. Créanme que eso me tiene aterrado. Aterrado. Ni asesinato, ni que mató 1,000 o 50,000, no. Nada de eso me aterra. Eso lo vemos todos los días. Pero esto me tiene aterrado, hermano. Esto está peor que la generación de Noé. Usted ve hoy en día, hermano, hay lugares por donde usted pasa y puros hombres, mentiras que no son hombres. Ellos toman la decisión, yo no estoy contra eso, allá ellos, cada cual hace lo que quiere. Nosotros respetamos, ¿entienden? No los criticamos, porque el que puede hacer la obra en ellos es Dios. Debemos dar ese ejemplo de amor. ¿Qué tiempos pueden haber más peligrosos, hermano? ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo le irá a tocar a nuestros nietos? Dígame. Póngase a hacer suma cuando nosotros éramos niños. Hermano, Dios mío, cómo vienen cambiando
Ya cada año cambian las cosas. Ya es que 5 tipos de géneros, o 6. Primero no era así, no. Masculino, femenino, y ya hay como 6. Y seguirán inventando. Y seguirán inventando. Hermanos, miren cómo Pablo describe la misma generación de Noé, la misma. Ahí mismo, estamos en el capítulo 3, verso 1. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Se adoran, se cambian, se transforman. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Miren, cambian. Ya cambia la cosa del hombre por la mujer por el hombre, todo, por los animales y de todo. Ojo, por allá, no sé en qué país fue, la Corte Suprema aprobó que no sé si fue en Holanda, que los hombres pueden tener relaciones con animales sin problema. Búsquelo, ahí está. Aprobado por esos perversos, porque ¿qué van a hacer? Si es que eso es contra naturaleza, hermano, Dios hizo la mujer bien preciosa para el hombre e hizo al hombre para la mujer, hermano, así lo dice. Varón y hembra los creó Dios, no varón y caballo. O varón y varón, hermano, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mire, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Más que de Dios. Eso es lo que está haciendo la generación de Noé. Que tendrán apariencia de piedad. Usted lo ve, ¿vale? Digo, no, es que no le hago mal a nadie. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de Dios, la eficacia de la verdadera piedad, de la verdadera santidad, de la verdadera comunión con un Dios que nos creó. A estos evita, le está aconsejando Pablo a Timoteo. Le dice, ojo que hay muchos vasos, pero hay vasos que tienen estas características. Límpiate, no te dejes llevar por las pasiones. Y a esto, toda esta lista, a estos evita. Entonces Dios nos está previniendo, al igual que a nosotros hoy, Dios nos está previniendo porque su palabra es así. Pero así como Noé caminó con Dios en medio de una generación, hermano, perdida e inclinada de continuo al mal, así también Jesús le dijo al Padre, mire, porque ¿qué pudo haber hecho Dios? El único perfecto es Noé. Lo saco y ya. No, Dios lo puso a prueba a ver si era perfecto o no. Dios lo sabía. Pero Dios le dijo, le puso una prueba. Usted sabe que es que a usted le digan en una generación de sabios, porque el hombre sabe en su propio entendimiento, y le digan a usted que se vaya para el desierto de allá de la Guajira y que comience a hacer un barco. ¿Cómo le parece? Que porque va a venir un diluvio. Y cuando usted mira los charts, cuando mira la historia, dice, no, aquí nunca ha caído agua. ¿Cómo me dicen a mí que hago un barco? Mire, y permaneció y comenzó con la primera tabla y empezó hasta que terminó. Dios lo probó, Dios nos prueba. Y Jesús también le dijo al Padre, Padre, no te pido que nos quites del mundo. O sea, esta misma generación perversa, Dios no dice, no le dice, Padre, quítalo de acá y deja solamente a los perversos, no, porque es que en medio de una generación perversa es donde Dios nos llama a brillar, a hacer la diferencia, a hacer la esperanza para esa generación. Porque Dios de esos tiene a muchos que va a llamar. Entonces, y en Juan 17, 6b, esto es muy importante, le dice por qué. ¿Por qué? No los quites de este mundo, no los quites del medio de todos estos pecados, Padre. Te voy a dar la razón del por qué. Dice, porque tuyos eran y me los diste. Y han guardado, han permanecido en tu palabra, lo mismo que dice el salmista. Entonces, hermano, tranquilo, si usted le toca trabajar en medio de que
hoy en día en las empresas, hermano, claro, les deben dar trabajo a todo el mundo, porque imagínense ustedes cómo vive la gente. Pero le toca a usted trabajar con diferentes tipos de personas, con incrédulos, con gente ateos, con gente que aborrecen a Dios, con gente de todo tipo. Ahí tranquilo, el Señor le dice, no lo saques de ese trabajo, no lo saques, guárdalo de hermano. Pero Dios lo capacita a usted y me capacita a mí para que estemos allá y seamos la única lamparita que tiene esa gente. Porque ¿por qué Dios lo pone a usted en un trabajo de eso? Para que usted sea luz. No para que los critique, no para que los aborrezca, no para que los rechace, no, para que usted sea luz. Luz. Primer mandamiento y más grande mandamiento, el amor. Hay que mostrarle amor a todos, hermano, amor. Entonces, la condición es: han guardado, han permanecido en tu palabra. Y así mismo, como Dios le dice a Noé, si permanece, nos lo dice a nosotros, para poder ser discípulos del Señor. Porque Noé permaneció, hermano, en la palabra todo el tiempo. Y no se movió, hermano, construyendo un barco 120 años. Usted se imagina las vulgaridades, las burlas, las cosas que le decían a una persona construyendo un barco en medio del desierto. Si usted se va a predicar por ahí a la calle y comienzan, le tiran tomates, hermano, le tiran piedra, lo escupen, le tiran orines. ¿Usted se imagina lo que le hicieron a Noé? Lo mismo. Si permanecemos fieles en medio, hermano, fieles en medio del juicio de Dios, hermano, seremos guardados por el arca de la palabra. Usted, la palabra es el arca. ¿Cuál fue el arca que él construyó? La palabra. ¿En qué permaneció Noé? En la palabra. ¿Qué fue lo que lo salvó? La palabra de Dios. La palabra. El arca es la palabra de Dios. Entonces, el salmista es claro y contundente: amo la justa y recta palabra de Dios y aborrezco todo camino de mentira, todo camino de pecado. Hermano, y eso no importa que nos vean como religiosos, hermano. A usted no le debe ver vergüenza decir que tiene una relación con un Dios vivo, que ya no tiene una religión, sino una relación con un Dios vivo. Anteriormente, usted y yo teníamos una religión. ¿Cuándo tuvo una relación con un Dios vivo? Nunca. ¿Cuándo vio usted transformación en su vida, en sus hijos, en su hogar? Nunca. Pero cuando vinimos a un Dios vivo a través de esa misma Biblia que teníamos, ahora sí, abierta y escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, vemos, disfrutamos y vivimos esas promesas de Dios hechas realidad en nosotros. Entonces no importa que nos vean como religiosos, Dios nos llama a ser útiles. Que le digo, límpiate de estas cosas. Porque hay que, hermano, debemos ser útiles al Señor. Y serás un vaso de honra, útil al Señor. Útil, preparado para toda buena obra. Porque el Señor nos llama y nos dice: sed santos, hermanos, sed santos. Y el Señor dice en Juan 17:17: santifícalos, límpialos, apártalos, conságralos, ayúdalos a permanecer en la palabra. Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea que lo que lo santifica, lo aparta, lo consagra a usted y a mí en la palabra. Mira lo que dice Proverbios 8:13. El temor de Dios, miren que Dios lo está diciendo, el temor de Dios es aborrecer el mal. Miren que Dios lo dice. Lo mismo que dice el salmista. El salmista dice que aborrece todo camino de pecado porque teme a Dios. Y como tal, si teme a Dios, guarda la palabra. En el Proverbio 16:6, la parte B, dice: con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Hermanos, si Colombia, este país, se descuida, fácilmente va a ser campeona mundial del homosexualismo, del lesbianismo, de la perversión. Usted se imagina que ya hay pastores, hermanos, en Estados Unidos, pastores, mujeres predicando lesbianas, aprobadas por el concilio, y pastores
homosexuales predicando, aprobados por el concilio, hermano. ¡Qué tremendo! Pero mientras más corrupta sea nuestra generación, más se glorifica a Dios con aquellos que lo aman y honran su palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a hacer la diferencia. Dios nos llama a resplandecer en medio de una generación mala y perversa. Mira lo que dice Filipenses 2:15. Dice, para que seáis, mire, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, Dios, mire que Dios nos compara con luminares, con estrellas. Usted sabe que en las noches sin luna, cuando viene una noche sin luna, usted puede ver y apreciar más oscuro todo, pero cuando usted mira hacia arriba, usted ve las estrellas más brillantes. Mientras más tinieblas, las estrellas brillan más. Y eso es lo que nos dice el Señor, que seamos como luminares en medio de una generación perversa, hermano, porque no pretenda usted conseguirse un trabajo donde todos sean santos, eso no existe. Entonces, allá en medio de cualquier trabajo, hay que ser luz. Luz, y el que hace la obra es el Señor. Usted y yo a dar testimonio. Salmo 97:10, anótelo. Dice el salmista, los que amáis al Señor, miren, los que amáis al Señor, le está diciendo a toda la iglesia, los que amáis al Señor, aborreced el mal, el pecado, la mentira. Juan 17:14 dice, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo os aborreció, porque no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, hermanos, el que la gente nos maltrate, nos aborrezca, se burlen del creyente, hermano, al Señor, con el Señor lo hicieron. Porque el Señor les dice ahí, miren, en medio de una generación perversa, debemos ser luz, hermano, debemos hacer la diferencia, debemos ser esa extensión de la misericordia y el amor de Dios a las personas, no siendo como ellos, siendo como Cristo, siendo luz. Muy importante, hermanos, miren, es la constante a través de toda la Biblia, en Pablo, en Pedro, en Jesucristo. Abraham, por ejemplo, le creyó a Dios, dice la Biblia, pero fueron sus decisiones las que agradaron al Señor. Dice la Biblia que acuérdese que llegó un momento en que Lot, su sobrino, se le pegó a Abraham y se fue con él. Y hubo contiendas, peleas entre los trabajadores de Lot y los de Abraham. Y llegó un momento en que les tocó separarse. Y dice la palabra que Abraham, siendo el mayor, siendo el tío, siendo un hombre de poder, sabiendo lo que Dios estaba con Abraham, Abraham debía, cuando decidieron separarse, dice que había dos tipos de terrenos, uno desértico y pedregoso, y otro, unas extensiones de tierra preciosas, plantadas. Y Abraham pudo haber escogido de primero, y Lot fue el que primero escogió, y Lot vio la dificultad, vio el trabajo, vio la fe, creerle a Dios, permanecer en Dios, permanecer en la palabra, y aquello está mejor. Y tomó la decisión, se apresuró, no esperó en Dios. ¡Qué tremendo! En Génesis, anótelo, 13:11,
Cuando les tocó separarse, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se separaron el uno del otro. Miren, cuando uno permanece, porque Dios llamó a Abraham a permanecer en la palabra de Dios, a tomar decisiones que glorificaran a Dios, se separaron. Entonces Lot escogió la llanura. Abraham escogió el desierto, o sea, la dirección que Dios le había dado, porque Dios le había dicho que a Canaán, y Canaán estaba hacia otro lado. 12, verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Mire, siguió Canaán en la voluntad de Dios. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Si usted se pone a ver lo que son nuestras decisiones, mire esa decisión de Lot. Lot después tuvo 2 generaciones de hijos con sus propias hijas. ¿Por qué? Por la decisión que tomó. Fue extendiéndose, hermano. Es como cuando un creyente está congregándose, a veces está con dificultad, de pronto no tiene trabajo, hermano, y le resulta un trabajo en donde no puede volver a la iglesia. No puede, porque el trabajo no lo permite. ¿Qué pasa? Al no poder volver a la iglesia, va extendiendo su campamento y con toda seguridad que va a llegar a Sodoma. Dios lo dice. Mano, nuestras decisiones, Dios nos llama a creerle, Dios prueba nuestra fe. Hay cosas que no son de Dios. En el Salmo 119, 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Hermano, los mandamientos de Dios nos dan sabiduría, nos dan inteligencia para que tomemos decisiones. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira, todo camino engañoso, todo camino de pecado, todo lo que me lleva a Sodoma, fuera de la voluntad de Dios. Y es importante, hermanos, hoy en día a veces se tiende a criticar iglesias y ciertos pastores que les gustan ciertas libertades, hermano. Pero a pesar de que veamos muchos pastores que están cayendo en apostasía, que la iglesia del Señor está llena de apostasía, hermano. El mundo ha entrado a la iglesia. ¿Por qué? Por la ambición, por la avaricia de sus líderes. Pero el hecho de que veamos muchos pastores o ministros, hermano, en apostasía, no los tenemos que seguir hasta Sodoma, hermano, no los tenemos que seguir. Uno, el creyente, hermano, usted que está aquí hoy, mañana o a lo mejor nos está visitando o a otra parte, usted tiene que estar pendiente qué palabra se le da y comparándola con la palabra que usted tiene en la mano. Si le tuercen la palabra de Dios, usted no tiene por qué someterse al hombre y apartarse de Dios, porque terminamos, hermano, extendiendo nuestra vida hasta llegar a dudar de Dios, salirnos de la voluntad del Señor. Nosotros, hermano, como Lot, como el salmista, como Abraham, como Jesucristo, como Pablo, escogemos el camino estrecho. En el verso 128 le dijo el salmista: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Qué importante, hermanos, que el Señor nos esté apercibiendo hoy y cada que nos reunimos con su palabra, a pesar de que ya no dicen, no, yo ya escuché eso. Miren lo que dice la Biblia. A pesar de que conozcamos, hermanos, estos y estemos afirmados en el Señor. No, que es que yo ya tengo mucha experiencia, tengo mucho conocimiento, esa palabra no es para mí. Hermano, mire lo que dice el Espíritu Santo a través de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro 1:12. Mire lo que dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre, todo el tiempo, cada que vengan, estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Miren qué importante, hermano. Porque hay gente que está buscando lo nuevo. Aquí Dios dice que es necesario que estemos escuchando siempre su bendita palabra, porque para cada palabra trae una revelación al que está dispuesto a escucharla. ¿Sabe por qué? Porque no hay tal cosa como pecado pequeño, hermano, eso no existe.
Las obras pequeñas son las que dañan la vida, hermano, dañan la viña del Señor. Acuérdense que aquí Dios la compara con una viña. Y Isaías 5 habla de la viña del Señor, la iglesia del Señor, que se perdió por unas hormigas pequeñas. Un pecado pequeño lleva a otro pecado. Mira, una mentirita pequeña. Entonces le dice, no, hijo, dígale que no estoy. Oye, mañana se le mete, dice, no, pero tal verdad me dijo que si estaba, no, sí, pero le tiene que mentir otra mentira. No, sí, pero es que estaba por ahí en el baño. Mentira y mentira. Y cada mentira lleva otra mentira. No existen mentiras pequeñas. Por eso es necesario que Dios siempre nos esté recordando las mismas cosas. Dice Pablo en Filipenses 3:1, ya estamos terminando. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Es seguro que a usted y a mí Dios nos esté escribiendo las mismas cosas todo el tiempo. Llamando, hijo, oraste. Le encomendaste ese trabajo al Señor, vas a montar un negocio, ya se lo pusiste al Señor. Es necesario, hermano, es necesario. Ya pediste perdón para que la bendición de Dios venga sobre tu vida. Es necesario. A mí no me es molesto, o sea, no me angustio, no me da nada, dice Pablo. Escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Bueno, porque Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, y como tal no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, la perversión del mundo, sino más bien reprenderlos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Señor, bendecimos tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos estás hablando y recordándonos, Señor. Recordándonos, Dios mío, de nuestro pecado, recordándonos que salgamos de ahí, recordándonos, Señor, que en ti tú eres nuestro escondedero, que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro libertador y que nos levanta, Señor. Mi Rey, también en medio de problemas dice tu palabra que tu mano sigue extendida, mi Señor, a favor de tu pueblo. Señor, haz que tu palabra permanezca en nosotros, ayúdanos a permanecer, Señor. Nosotros, Dios mío, que abrimos nuestro corazón para que hagas tu obra perfecta en nuestra vida, Señor. Señor, ayúdanos, porque si tú no nos das entendimiento, Señor, seguiremos, Señor, dándonos cabezazos contra la pared, coces contra el aguijón, Señor. Señor, ayúdanos a agradarte, ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Haz algo, Señor, para que te amemos a ti y amemos tu palabra, porque si permanecemos en tu palabra, seremos tus discípulos, seremos libres del poder del pecado, podemos tener hogares felices, Señor, familias felices, Señor, familias sirviéndote a ti, mi Señor, y recibiendo y viviendo bajo tu protección y bajo tu bendición. Señor, te damos gracias. Mano y hermano, yo quiero hacer una oración. Por favor, cerremos los ojos. Para todos nosotros, para las personas que nos visitan, el que quiera, el Señor dice que el Señor estaba predicando y dice que regó su semilla, su palabra. Y una semilla, la palabra cayó, dice que cayó en pedregales, o sea, un corazón un poco duro. Y vinieron los problemas y ya vino el sol, quemó la semilla. Dice que otra cayó en el camino se olvidó, vinieron las aves y se robaron la semilla. Dice que otra cayó sobre espinos, muchos problemas, problemas yo no veo, y se robaron la semilla, pero dice que una de la palabra cayó en buena tierra. Hermano y hermana, y todos los que estamos aquí, ¿será que tu corazón hoy es buena tierra para la palabra de Dios? No para una religión, para la palabra de Dios. Dios tiene la respuesta para ti, para tu esposo, no importa lo pervertido que esté, no importa la situación o lo separado, las decisiones que ha tomado. Aquí habemos muchos que el Señor cambió nuestro corazón perverso, fornicario, adúltero, mentiroso, traicionero. Y aquí estamos, Señor, a restaurar nuestra vida, nuestro hogar. Y esperamos que Dios siga restaurando. Dios lo puede hacer contigo. Si tú quieres, si esa semilla cayó en un corazón, tierra fértil, si tú quieres ahí con los ojos cerrados, dile conmigo, porque el Señor lo dice en Romanos capítulo 10, verso 10. Dile conmigo que si confesares, dice el Señor, así lo dice, que si confesares con tu boca, dile si quieres, Padre, yo te doy gracias por tu bendita palabra. Señor, vivimos en una generación mala, destrucción de hogares,
Se nos roban nuestros hijos, Señor. La drogadicción, Dios mío, el pecado, la maldad, Señor. Pero tú eres luz, Señor, y quiero que seas luz en mi vida, luz en mi esposo, luz en mi familia, luz en mis hijos, Señor. Señor Jesucristo, ven a mi vida, Señor, ilumina mi vida, Señor, lávame con tu bendita y preciosa sangre, Señor, haz esa obra sobrenatural en mi vida, Dios mío. Convénceme, Señor, Señor, límpiame, hazme esa persona que tú quieres que yo sea. Señor, yo te pido perdón de todos mis errores, de todos mis pecados, aún de los que no me acuerdo. Señor, lávame. Señor, a partir de hoy yo no solo quiero que seas mi salvador, sino mi ayudador, mi proveedor, mi defensor. Señor, guarda mi entrada, guarda mi salida. Te pongo, Señor, mi hogar, mi vida, mis hijos, Señor, en tus manos. Glorifícate y permíteme ver con estos ojos y disfrutar con mi vida tu restauración para gloria y alabanza de tu nombre. Yo te doy gracias, Padre. Yo te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.